Uno de los mayores flagelos del conflicto armado colombiano y que parece no detenerse es el reclutamiento forzado de menores. La semana pasada el Centro de Memoria Histórica presentó el informe Una guerra sin edad, en el que se hace un primer balance global de este fenómeno a lo largo de 50 años de guerra. Según el informe, entre 1960 y 2016 se registraron 16.879 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con el objetivo de engrosar las filas de los grupos armados ilegales. El estudio también señala que el principal grupo responsable de reclutamiento de menores fue las FARC, con un 54% de los casos, seguido de los paramilitares con 27% y el ELN con un 10%. El mayor número de reclutamientos ocurrió entre 1997 y 2005, con 9.199 registros, y entre 2003 y 2005 se dio la mayor cantidad de deserciones, con 2.861 casos. En el 40% de los casos, la vinculación al grupo armado ocurrió bajo la modalidad de persuasión. En el 11% de los casos por coacción y el 49% se desconoce el motivo por el que el menor fue reclutado. Sin embargo, el informe alerta sobre la continuidad de esta práctica en la que estarían participando la guerrilla del ELN y las bandas criminales surgidas con posterioridad a la desmovilización de los grupos paramilitares. Este drama, junto con todos los flagelos del conflicto armado, se evidencia en el documental Ciro y yo, del director Miguel Salazar. Esta película es el relato de Ciro Galindo, quien ha tenido que vivir en carne propia el reclutamiento de todos sus hijos por grupos ilegales, la muerte de 2 de ellos, el desplazamiento forzado a la ciudad y todos los dolores que dejó una guerra sin sentido durante medio siglo. Semana en Vivo entrevista a Ciro Galindo, su hijo Snyder y al director Miguel Salazar, quienes realizan este testimonio sobre el reclutamiento de menores durante el conflicto armado. Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy es un día especial porque pocas oportunidades tenemos de tener un testimonio tan fuerte y tan duro como el que en este momento está pasando por las carteleras de de los cines colombianos. Creo que está todavía, ¿no es verdad? Es cierto que está todavía Ciro y yo en carteleras y la verdad tienen que ir a verla porque es un testimonio de qué fue lo que nos pasó en carne viva, yo diría. Están también con nosotros aquí Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos de Colombia. Ella acaba de dar también la semana pasada una cifra muy impresionante en este tema del reclutamiento infantil, y León Valencia, que es el director de la Fundación de Paz y Reconciliación, que ha trabajado mucho este tema. Yo quería, primero que todo, darle bienvenida a Ciro. ¿Cómo está? Para mí es un honor y un gusto el estar acá y estar con vida. Cuénteme cómo fue esta historia y usted por qué llegó a donde este señor, a quien conocemos de otros autos, a hacer este documental. ¿Por qué llegó? ¿Cómo conoció usted a Miguel Salazar? En la Macarena. Sí, ahí usted la cuenta en el... Sí, y eso fue como un primer paso, sin saber lo que nos iba a pasar. Mi hijo acompañó a Miguel y se le ahogó frente a él. Fue en Caño Cristales, ¿no? Caño Cristales, sí. Entonces... ¿Usted cuántos hijos tiene o 3. tuvo? 3. Usted tuvo 3 hijos. Con mi señora, con la mamá de Neide. ¿Y 2? 2. ¿Qué pasó con esos 2? Uno se ahogó, el otro fue reclutado de 13 años. La guerrilla de la FARC lo reclutó. Y ese fue como el motivo de la salida de la Macarena. Después de que se acabó la zona de tensión. En Caguán. Sí. ¿Y usted ahí conoció a Miguel?
Miguel, usted lo conoció ahí, ¿usted estaba haciendo qué por allá? A ver, nosotros nos conocimos en 1996. Yo fui a la Macarena a hacer fotos de cañocristales. Iba a hacer fotos para un libro que se llama Colombia Panorámica y Ciro era el guardabosques, el guardaparques de la Sierra de la Macarena. Yo me bajé del avión y le dije, oiga Ciro, necesito un guía, venga conmigo. Ciro me dijo, yo no puedo, pero váyase con mi hijo, y me fui con su hijo mayor, John Elber Galindo, que tenía 14 años. Y al llegar allá, John saltó en una molla, en uno de los pozos, y se ahogó frente a mí. Digamos, esa tragedia nos unió por vida con Ciro. Y fue en el 2012 que nos reencontramos después de muchos ires, de muchos encuentros y desencuentros, que Ciro estaba viviendo en el 2012 desplazado en Bogotá con su hijo Sneider. Su esposa había muerto 2 años atrás de tristeza, su hijo asesinado hacía 10 años, y ahí decidimos contar esta historia. También el país empezaba a cambiar y empezaba la ley de víctimas, empezaba el proceso de paz, y era un poco como hacer memoria, tratando de mirar qué pasaba hacia futuro con una persona como Ciro y su familia. Sneider, usted cuéntenos su historia y la de sus hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nosotros vivíamos igual que cualquier familia en Colombia, en la Macarena Meta, y vivimos la guerra de pequeños, acostumbrados a verla, pero ya entró la zona de distensión, entonces tocó primero con mi hermano. Entonces ya al pertenecer a un grupo, ya la vida nos iba a cambiar totalmente. Pero entonces su hermano, el que se ahogó en Cañocristales, mi hermano... hemos dicho, lo quería reclutar las FARC. Sí, mi hermano, 8 días después de haber perdido la vida, llegaron por él para reclutarlo. Y eso fue en el 96. Ya cuando ingresa la zona de distensión, ya reclutan a mi otro hermano, siendo menor de edad, 13 años tenía. Y ¿También las FARC? También las FARC. Y ya empezamos con un complique porque el ejército perseguía a mi padre y por otro lado pues la guerrilla también, por lo que mi papá se opuso al reclutamiento de mi hermano. Después salimos como desplazados por la presión. ¿Y por qué lo perseguía el ejército? Según ellos, yo era aliado de la guerrilla todo el tiempo. Me tocó refugiarme en el monte por 3 años, porque según ellos yo era el que hacía alianza con la guerrilla, y pues nunca llegué. Claro, en esa zona... Pues esa zona era de control de la guerrilla. Sí. Y hacerle mala cara a ellos, decirles que no entraran o salir al monte a decirles ustedes qué hacen, no. Tocaba de alguna manera convivir con ellos. Y su otro hijo, estamos hablando de Sneider, usted tiene Sneider, y el otro hijo que se murió también, que fue reclutado por la guerrilla, ese sí entró a la guerrilla. Sí, claro. ¿Y qué le pasó? El que mataron, ¿sí? Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba ese hijo? El Darío Galindo Barreto. ¿Y qué le pasó a él? Él se lo llevaron de 13 años. Duró 1 año con ellos y él salió enfermo. Y luego vino acá y entró al programa de reinsertados. Y estando aquí en el programa, lo sacaron a dar información. Una información que se la inventaba porque ni siquiera lo que es. O sea, cuando él vino, se metió a ser parte del programa de reinserción y en reinserción lo utilizaron para buscar información de la guerrilla. Sí, señor. ¿Y sí. qué le pasó ahí en esa Pues, aventura? Fue tanto lo que lo utilizaron que finalmente cayó en manos del paramilitarismo de San Martín, el bloque Centauros. Del bloque Centauros, de los llanos. Sí, y él se voló porque se le puso la situación muy dura, se voló y vino a que lo ayudara. Y ahí fue donde a mí me tocó ir a San Martín junto con la mamá de ellos, a hablar con el señor Martín. Javier Chatarro. Javier Chatarro. Y él dijo que no le iba a pasar nada, que ya quedaba de cuenta de nosotros.
Como los 3 días fue que lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? Él se lo llevaron en una moto. Yo nunca creí que a él lo iban a matar. Creí que de pronto lo llevaban para que él siguiera trabajando con ellos. Pero no fue así. Así como lo llevaron de una vez lo mataron. ¿Y usted, Snyder? ¿Qué le pasó a usted? Con la muerte de mi hermano, nos estaban buscando a nosotros también. Nosotros lo habíamos acabado de enterrar y llamaron a mi padre que mi hermano estaba bien, que lo querían ver. Entonces nosotros sabíamos que teníamos persecución. Entonces nos tocó desplazarnos nuevamente hacia Bogotá. ¿Y quiénes lo estaban buscando? ¿Las FARC? Las AUC. Ujú. Esta vez ya no las FARC, sino las AUC. AUC. Y llegamos aquí a Bogotá, pues no conocíamos la ciudad para nada, desplazados sin un peso, con mi madre enferma, con el dolor de mi hermano. Y nos recibieron en el albergue que él estaba como desmovilizado. Entonces ahí nos acogieron, pero no el Estado ni nada, sino por caridad del administrador. Pues con el tiempo yo duré 3 años ahí en ese albergue, y de los 13 a los 16 años, y en ese momento pues independizaron a los muchachos con un proyecto productivo que lo podían invertir ya sea en ganadería, en agricultura, en lo que ellos se desempeñaran. Entonces yo no podía estar más en el albergue porque el ambiente era muy tenso para mí, o sea, con todas esas personas recién salidas, recién desmovilizadas, era molestándolo demasiado a uno, o sea, por todo, me pegaban de todo. Entonces tenía que buscar empleo de alguna forma, y le comenté a un muchacho y me dijo que inmediatamente, pero que viajáramos ya, que con la ganadería en el Meta, no me dijo en qué parte directamente, y ese mismo día me llevó a San Martín, y ya cuando estaba bien adentro ya fue que me dijo el conductor, de que iba para las autodefensas, y fue cuando pues también empezó el otro drama. Pues ingresé a las autodefensas, y con el tiempo de movilizarme, tan pronto entré, estaba pensando en salir de ella, y después también vino otra persecución fuerte. Me hicieron un atentado, estuvimos en protección, mi mamá murió estando en protección, en mis brazos. Y ¿cómo así? ¿Usted estaba protegido por quién? yo me escapé de las AUC, Sí. Entonces me vine para Bogotá un tiempo, pensé que ya no me perseguían, y regresé a Villavicencio, por lo que tampoco tenía empleo acá en Bogotá, y me hicieron seguimiento, me encontraron, me dijeron que como yo no me había traído ningún material de guerra, entonces no tenía complique, que simplemente ingresara pues a pagar lo que me han invertido, el entrenamiento y todo lo que eso. Entonces yo le comenté a mi papá y hubo un seguimiento eminente, entonces hasta que nos tocó, me amenazaron que no ingresaba, pues que nos eliminaban. Y fue cuando le pedimos protección a la policía, nos dio protección por 2 meses en un hotel, y ahí murió mi mamá. Después de... ¿Y qué tenía su mamá? Ella pues ya no comía por la muerte de mi hermano, por la persecución mía, entonces todo el día la pasaba orando, y murió de pena moral. Entonces ella decía que estábamos secuestrados, que estábamos en una cárcel, que no era protección, que no teníamos la libertad, que bueno. Entonces ella sufrió demasiado. Y tan pronto murió, a los 3 días me hicieron un atentado en Villavicencio, y nuevamente retornamos aquí a Bogotá. Entonces fue cuando al tiempito encontramos nuevamente a Miguel Salazar, nos preguntó todo, y ahí fue cuando inició lo de la película. Me pareció la película, la historia muy fuerte. ¿Y usted ya conocía todo lo demás que había pasado, o se sorprendió cuando supo que
Ciro, que había conocido, cuyo hijo usted había visto morir, le había pasado todo eso. Yo me en tanto sorprendí, tiempo. yo me había reencontrado con Ciro en el 2004, Sí. que Ciro había salido desplazado de la Macarena, después a Villavicencio, después a Bogotá, y sabía de la muerte de Elkin, digamos, sabía lo que le había pasado, sabía que había sido reclutado, que había sido informante del ejército, que había sido asesinado por los paramilitares. Pero fue en el 2012 que me reencontré con Ciro, que realmente me sorprendía aún más de lo que le había sucedido. Me dio muy duro que su esposa hubiera muerto. Anita era una persona muy amorosa, creo que fue el alma de esa familia la que los mantuvo unidos, y fue un poco una manera de ayudarlos, de hacerle justicia también a su familia, contar esta historia que es tan cruda pero tan diciente de tantas personas en Colombia, ¿no? Sí, eso, yo quería preguntarle eso a Paula. Hay una percepción que a mí me parece un poco, no un poco, totalmente errónea, que en este país hay unas víctimas que son de un lado y otras víctimas que son del otro, ¿no? Entonces incluso hay una asociación solo de las FARC y hay también pretensiones del otro lado que son solamente de paramilitares, pero realmente la mayor cantidad de víctimas de este país han sido víctimas de los dos y también de los agentes del Estado. Esa es una realidad que es parte del conflicto, por eso es el conflicto tan complejo en Colombia. Esas cifras que usted dio, reflejan eso que estamos diciendo, reflejan ese drama de las personas como Ciro y su familia, que un día son consideradas paramilitares, otro día son consideradas guerrilleros y el ejército considera que son lo otro. O sea, es la eterna, triste historia de que los campesinos llevan del bulto en este conflicto. Total, y además, María Jimena, el contexto, ¿no? La Macarena, según el informe del Centro de Memoria Histórica del que tú hablas, según registros históricos, es el 10º municipio en número de reclutamiento. La película muestra claramente los picos, además de reclutamiento, se dieron durante la zona de distensión. Sí, 1998 a fue 2000, los picos históricos. El Centro de Memoria habla de 16.800, creo, en el histórico, desde el 58. Teníamos una cifra que era la unidad para las víctimas de 8.500 víctimas que se acercaron a la unidad y que están registradas como víctimas de reclutamiento. Y el ICBF era la otra cifra que teníamos, que era desde el 99, el programa de atención al menor desvinculado, que desde el 99 ha atendido 6.000. Los porcentajes, y el libro de memoria lo ratifica, en una mayor medida las FARC, digamos, entre el 60 y el 70%, según los tres registros históricos, pero la película tiene una virtud dentro de todas las que tiene, y es que nos muestra que todos los actores usaron o vincularon a los niños y a las niñas. En este caso es un golpe durísimo contra las instituciones del Estado. Yo creo que los funcionarios públicos que hemos ido a verla nos golpea mucho por nuestra propia responsabilidad, porque ellos de alguna manera pasaron por programas que en su momento no los protegieron suficientemente, inclusive que permitieron que los utilizaran. O como reinserción, que es una de las críticas que se le ha hecho mucho, es la reinserción individual. La parte más fuerte para mí de la película... esté escuchando el doctor Mitrotti, que siempre hemos tenido esas discusiones. La parte más fuerte de la película, María Jimena, es, yo le he dicho a Miguel, la parte en donde además Miguel además es historiador, entonces es perfectamente hecha la película en términos de memoria histórica. Hay un archivo donde se entrevista a Memín, una entrevista militar a Memín, ¿sí? Práctica que además el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido que se radique, y en Colombia, digamos... Memín es... El que fue reclutado, eso, de 13 años. Él fue utilizado por el ejército, que después eso lo llevó finalmente Ciro a que lo mataran, digamos. Entonces, todos los actores, la película muestra que todos los actores tuvieron que ver de una u otra manera. O con los agentes del Estado, o con los paramilitares, o con la guerrilla. Exacto. Y, digamos, lo otro que tiene la película, que me parece además importantísimo, yo creo, y lo hemos hablado con Miguel, tiene que ser un material en los colegios, es que pues la pedagogía que hace allí frente a ese yo, digamos que es Miguel, que se ha dicho en muchas entrevistas también, pues ese yo somos todos. Una sociedad que también permitió que esto pasara, ¿no? Unos contextos, además unas familias que se ven en muchas partes del país, en donde culturalmente es normal, y lo que dice el informe que se citaba al principio, muchos de los que se vincularon a la guerrilla o a las autodefensas lo hicieron por persuasión,
lo hicieron de manera voluntaria. Ese es el mayor número. El mayor número de vinculaciones. Así que también hay un tema de la sociedad, las familias. No, la uno lo comunidad. ve, pues es que en esas zonas, pues o se era militar o policía o se era guerrillero o miembro de las AUC. León, usted que ha estudiado tanto este tema, ¿qué podemos decir de este fenómeno, que yo creo que es un fenómeno que hoy podemos hablar, ¿no? Entre otras porque, pues, yo creo que sí ha sido un paso muy importante que las FARC se hayan desarmado, hayan entrado a ser parte, digamos, del escenario político, y de alguna manera esa práctica, bueno, se ha desactivado una guerrilla que practicó ese flagelo tan tremendo. Y yo me atrevería a decir que casi muchos de los guerrilleros que hoy son grandes, mejor dicho, ya viejos, también entraron muy jóvenes a la guerrilla. ¿Usted cómo entiende? Y lo mismo pasa con las AU, que son, pues no tienen tanto tiempo, pero ellos también reprodujeron las mismas, digamos, como instrumentos a la hora de reclutar a su gente. Pues esta película me conmovió mucho, quizás, digamos, la película que más me ha conmovido de todas las que se han hecho sobre la guerra y además de todas las películas comerciales que hay, me conmovió profundamente. Claro, tengo por qué serlo, porque yo soy ahora analista y escritor sobre estos temas y investigador sobre estos temas, pero también estuve en el conflicto. Usted fue guerrillero, sí. Y digamos que ver un retrato del país, ver un retrato del conflicto en una sola familia, porque aquí dicen, bueno, tocó a todo el mundo el conflicto y lo tocó por el lado de la institucionalidad, lo tocó por el lado de los paramilitares, lo tocó por el lado de la guerrilla, pero que una familia, un ser humano como Ciro, se ha tocado por todos en el transcurso de 20 años y que sufra este drama. Y lo que más me conmovió y lo que más me llegó adentro del corazón es que Ciro lo viva con una nobleza. Uno no ve una pizca de odio. Pero esa es una de las preguntas que yo le tenía a Ciro. En todo ese documental. Es con una generosidad frente a la vida, frente a todo, con una paciencia frente al Estado, frente a la vida. Yo realmente lloré en esa película. Y claro, este es el drama de él y de muchos. Ella es una familia que no es la única. No es la única que vivieron. Yo diría que la mayoría. Y, María Jimena, seguramente podemos hablar más tarde de esta cosa. El tema es que esto, que es reclutamiento para la cosa dura de la guerra, ahora lo podemos visibilizar, pero hay una cosa invisible que hoy ocurre, y es el reclutamiento para los mercados ilegales, que no es para la estructura militar. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes están en la minería ilegal, en el contrabando, en la trata de personas, que no están armados, pero son parte del mismo drama? Es hoy. Yo creo que pasan de 300.000 los jóvenes y adolescentes que están vinculados a estas economías ilegales. Lo cual significa que las oportunidades que se están dando de trabajo en esas zonas siguen siendo bastante precarias. López Michelsen decía una frase que yo creo que siempre hay que traer la colación en estos casos. Decía que la guerrilla era una ración social en muchísimas zonas donde pues no había sino eso. Y tristemente llega a ser cierta, otra vez después de tantos años que la dijo. Y ahora es cierta para la minería ilegal, para las bandas criminales, para CLN desde luego, y para las autodefensas, que todavía subsisten, las mal llamadas autodefensas gaitanistas, o como, no mal llamadas, o bien llamadas, ya no sé cómo se llaman. Lo mismo que antes, es lo mismo pero con otro nombre. Ya volvemos después de esta pausa porque yo quiero preguntarle a Ciro si él siente esa misma furia con las personas que le hicieron tanto dolor como las FARC en este caso, que sienten muchos miembros del Centro Democrático, que son los que han ido arengando por todas partes cuando salen las FARC a hacer su política.
no arengando, tienen todo el derecho de arengar, sino ya ejerciendo la violencia como hemos visto en los videos. Yo le quiero, si usted estaría haciendo lo mismo, ¿usted está furioso como ellos o no? Pero después me lo cuenta, después de esta pausa. Gracias. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Revista Semana, en esta edición. La avalancha de venezolanos hacia Colombia es hoy el problema más grave del país. Candidatos al Congreso se lanzan por primera vez y se la juegan por cambiar las cosas. Las sazonadas contra Timochenko por su campaña presidencial. Y mucho más. Revista Semana, cómprela ya. Para continuar llevándole toda la información actualizada, Laura Puente está preparada para entregarles el análisis y el desarrollo de los hechos noticiosos más relevantes durante la jornada. Y pacíficamente. Cable Noticias, 24 horas de información. About a single la Asamblea Nacional. Cable Noticias, 24 horas de información. Revista Semana, en esta edición. La avalancha de venezolanos hacia Colombia es hoy el problema más grave del país. Candidatos al Congreso se lanzan por primera vez y se la juegan por cambiar las cosas. Las sazonadas contra Timochenko por su campaña presidencial. Y mucho más. Revista Semana, cómprela ya. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias Edición Estelar. Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos con todo el elenco, podemos decir, de la película el documental de Ciro y yo, que hizo o que terminó después de 4 años largos, duros, duros, de verdad, Miguel Salazar, que está en cartelera. Pero yo quería preguntarle, ¿usted vio los videos que están saliendo en donde muestran ataques muy fuertes a las FARC? Porque
protestas, yo creo que hasta se las merecen. Desde luego hay mucha gente muy furiosa con ellos haciendo la política, pero yo no me estoy diciendo, no me refiero a las protestas normales, sino a los ataques incendiarios que ya tienen que ver con la parte, digamos, física, ¿no? Que fue lo que vimos. Usted, esa furia la tiene, usted estaría ahí, en esa, ¿dónde estaría? ¿En qué estaría? ¿Está cómo? ¿Usted no quiere verlos haciendo política? ¿Usted quiere decirles y pegarles un tomatazo? No sé, o sea. No, yo creo que una de las formas de rechazar es ignorándolos, no yendo a si ellos hacen política, no ponerles cuidado. En las urnas no ir a votar por ellos. Esa es la mejor forma y es una forma de no generar violencia. Porque es que yo pienso la violencia solo genera violencia y eso es lo que no se puede hacer. ¿Usted qué le dice a las víctimas de las FARC que todavía no sienten que han sido reparadas cuando ven a los señores de las FARC haciendo política? Que hay que insistir y hay que buscar la forma de que sean tenidos en cuenta y que la única forma es por la vía del diálogo y no con la violencia. Usted, Snyder, Pues, ¿usted qué siente cuando los ve haciendo política y los ve? Pues creo que ellos debieron de pasar por un proceso primero con la gente, pedirles perdón, hacer otras cosas antes que lanzarse a la política tan rápido. Sí, igual que mi papá, no asistir a las reuniones que ellos hagan, pues mostrar la indiferencia. Es la mejor forma de protestar, porque estamos generando violencia, eso es lo que nos tiene al país así como estamos. Entonces, y respetar las opiniones de ellos. Tenemos que aprender a respetar las opiniones de cada uno y la forma de pensar para poder vivir en paz todos, para estar más tranquilos. Y frente al Estado, ¿usted se siente que el Estado le debe mucho? O sea, el Estado al fin y al cabo, el ejército convirtió a su hermano en informante y no solamente el ejército, también pues todo como decía Paula, un programa que es civil, digamos, para los, no es del ejército, que es el programa de reinserción. ¿Usted qué le diría o qué diría frente a este tema de reinserción que además muchas veces se toma como el gran programa bandera de Colombia? Pues reinserción fue un programa que en el momento pues creo que estaba en su inicio, entonces tenía muchas falencias. Sí, mi hermano pues fue utilizado por los diferentes grupos legales e ilegales, también por la policía, por el ejército, lo entregaron a los paramilitares. Pues en un momento tuvimos nosotros, personalmente sí tuve odio, claro, por todo lo que nos ha sucedido y pensé en muchas cosas. También perdimos mucho la esperanza. Miguel fue el que nos ayudó a levantar la esperanza y en todas las formas. ¿Y ahora usted tiene esperanza de qué? De que el país puede tener un cambio. La gente ya está cansada de los mismos gobernantes, de las mentiras, de tanta corrupción. Uno se pregunta, ¿quién le ha hecho más daño al país? ¿La guerrilla, las bandas o la corrupción? Porque, por un lado, la corrupción del Estado y a los grupos los financia el narcotráfico. Entonces creo que son los dos problemas del país. Y la falta de acompañamiento del Estado, de ser transparente, hacer una inversión en lo social, pero meterle más participación comunitaria, darle más oportunidad a los muchachos. Y pues así creo que dejan sin argumento a los actores del conflicto. Miguel, usted, una de las cosas, ¿cómo hizo usted para grabar, o sea, 4 años? ¿Cómo hacía? Y, por ejemplo, ¿qué cosas le impresionaba? Usted estábamos hablando aquí
que Ciro además fue uno de los pocos campesinos, o no de los pocos, porque yo también conozco muchos que se resistió en no ir o sea, no convertirse en una persona que sembraba coca, para no entrar en la ilegalidad, y se resistió, pero mire lo que le pasó. O sea, ese perfil que usted fue construyendo, ¿cómo lo cambió usted y cómo fue difícil hacer eso, o si no lo fue? No, a ver, hacer esta película fue muy difícil, fue muy doloroso. Fue realmente ir a habitar un territorio del dolor de Ciro muy profundo, que creo que es el dolor que tiene Colombia. Hay una frase de Shakespeare que me gusta repetir: dad palabra al dolor, el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Creo que se trató de hacer esto en la película. Creo que lo primero fue escuchar a Ciro. Ciro necesitaba contar su historia, y yo creo que parte de lo que pasa en la guerra es que el relato de tantas personas queda silenciado y queda roto. Yo creo que mucho de lo que ha pasado con las víctimas es que ni siquiera pueden poner en palabras su historia. Volvemos a una etapa del prelenguaje, una etapa bárbara. Y lo primero que hicimos fue eso, hablar con Ciro, escucharlo. Sí, una entrevista de 2, 3 días donde, mire, todos llorábamos. Ciro lloraba, el camarógrafo lloraba, la productora se fue a llorar al cuarto de atrás. Fue como una catarsis, fue sacar esto y fue de alguna manera rearmar la historia de Ciro, que creo que eso empodera. Creo que eso hace que él pudiera llevar su historia al hombro, en su bolsillo. Tuviera un inicio, una mitad y un final. Y eso eso es el primer paso, de empezar a contar esta historia. Después fue acompañarlo en este proceso que es hacer la paz en Colombia, que es recuperar la dignidad, yo creo, que es lo que el proceso en el que nos metimos con Ciro. Y fue también un proceso de acompañar qué pasaba con las negociaciones de paz. Yo quería que la película no perdiera vigencia y quería ver si había paz, no había paz. Pero también quería ver qué le pasaba a un hombre, digamos, en 60 años de guerra, que por fin puede tener un destino diferente, ¿no? Era la idea de ese héroe trágico que no puede escapar de su destino, y yo creo lo opuesto, creo que en el 2018 uno puede construir, sí, pero creo que uno en el 2018 puede cambiar su destino. Dramáticamente shakespeariano, que es la realidad colombiana, mi madre, que la representa Ciro. Pero yo quería preguntarle, Esperanza, después de todo lo que le ha pasado, me contaron o dicen, digamos, porque ahí ya no ha llegado todavía a esa parte de la película, que usted finalmente, después de mucho esperar una casa, casa que usted había pagado o sea, que había recibido con un subsidio, finalmente se la dieron. Y hoy tiene una casa. ¿En dónde vive usted? Villavicencio. En Villavicencio. ¿Y la casa se la dieron? ¿En la unidad de víctimas? Sí, eso sí fue el Estado. ¿O en la alcaldía? ¿En la alcaldía? No, el subsidio salió del Ministerio de Vivienda. Ya. Y el resto lo puso alcaldía, gobernación del Meta. No, eso sí, ¿para qué? Pero eso fue una lucha. Eso no fue que me dijeron, camine, porque a usted le hemos hecho daño, camine, ya se la entregamos. No, eso fue una lucha, Miguel, con la grabación de la película hizo, porque hay algo que, perdónenme lo que voy a decir, claro. Los funcionarios le tienen pavor a las cámaras. Entonces, cuando ven una cámara, eso no hayan que hacer. O sea, funcionó más la cámara de Miguel que mejor dicho, 30 años tratando, o no, por lo menos 10 años buscando usted su casa. Ciro, ¿y esto es un final feliz? ¿De todo esto? ¿Te parece un final feliz? Pues, que le diga, me siento realizado, gracias a Dios. Pero yo no me quedo sentado diciendo, no, ya, nosotros tenemos todo. Para negar a Shakespeare, que nos tiene unos finales felices. Sí, porque este es el héroe que sí termina. Pero usted se ha leído Shakespeare, entonces estamos hablando de Shakespeare. Le voy a regalar un libro de Shakespeare, es como un cuento, además. Eso parece como un tiene cuento. frases muy populares. Pero, sí. Lo barato sale caro. Es una frase de Shakespeare. Ciro, usted, estábamos hablando de la dignidad. ¿Usted cómo se siente con esa película que hizo? O sea, cuando le cuentan la historia y usted se siente que la historia es valorada y que es mirada por tanta gente. ¿Es para usted un tema importante para su dignidad? Una de las cosas que le pasa a las víctimas de Colombia es que, bueno, en general a las víctimas, es que la dignidad de la víctima siempre queda
degradada, o sea, se degrada uno como persona, la condición humana queda maltrecha. ¿Usted se siente hoy mejor, o sea, se siente más reconocido en su dolor y en su alma, o no? Inmensamente feliz con todas las personas que me dieron ese apoyo, que me acompañaron, que me han dicho, no paremos, sigamos. Eso es algo que no tengo no tengo palabras para decirlo. ¿Usted le quedan lágrimas todavía para...? Muchas. Sí. Yo Sí. miro la película y todo el tiempo lloro, porque me recuerda mucho todos los sufrimientos. Eso es algo que no lo puedo evitar. Pero me queda el orgullo de haber demostrado y haberle enseñado a mucha gente que se sienta solamente a llorar y a decir que el Estado no sirve para nada. Eso no se puede hacer. El Estado sirve si uno presiona y hace que el Estado le cumpla, como en el caso de nosotros. Ahora, una de las cosas que me impresiona es que usted, a pesar de la situación tan complicada, que no tenía trabajo, usted nunca quiso meterse en el negocio de la coca. ¿Por qué? No me han gustado y no me gusta ver morir la gente. Y cuando se trata de narcotráfico, la vida no vale nada. Entonces eso es algo que yo nunca pude tener como experiencia. Me dolía mucho cuando veía a alguien matado a consecuencia de esto. Entonces fue donde yo me retiré. Claro, tenía uno que estar ahí, pero evitando hacer parte directa. ¿Qué quiere hacer ahora? Trabajar por las víctimas. ¿Sí? ¿Y cómo va a hacerlo? No sé cómo lo iría a hacer, pero ahí voy a comprometer mucha gente. ¿Sí? Ya en Villavicencio. Villavicencio. ¿Y ha vuelto a Cañacristales? Fuimos con Miguel hace 2 años. A la película. Sí, a la película. Y no, pues algo que quisiera estar por pero no, ya. No. Eso me da mucha tristeza. ¿Y usted qué quiere hacer? ¿Qué está haciendo? Pues como dijo mi papá, también me siento realizado. La película pues fue una experiencia también de sacar todo ese dolor, de ese odio. Entonces un proceso para nosotros, nos reactivó la esperanza. Estudié también esmado y gemado, que es soldadura, y pues con la casa, tengo una bebé de 11 meses, pues por ella quiero que viva en un país diferente y que estudie demasiado. Y pues estamos en ese momento en el proyecto de la película, muy contentos, muy felices de ver los protagonistas de esta película, porque es un homenaje a millones de víctimas. Entonces muchos se sienten identificados y compromete a todo el país. Pues tengo tanto ánimo que quiero continuar estudiando. Ah, bueno, pero eso me parece muy bien, ¿no es verdad? ¿Y usted qué queda Miguel, de todo esto? ¿Qué le queda, digamos, como la gran enseñanza de todo esto, estos 4 años? A ver, para mí hacer esta película ha sido un proceso de sanación y ha sido muy gratificante ya verla afuera. A mí me encanta que Ciro, el mensaje que transmite Ciro, creo que es la narrativa que necesita este país. Gente como Ciro que nos enseñan a no tomar las armas, a no darse por vencidos. A ser pacientes, como dice... A ser pacientes, exactamente. Y no voy a buscar el bien. Para mí es mi héroe, Ciro Galindo, en serio. Creo que es una persona que tiene mucho para darle a Colombia y unos mensajes muy sencillos de humanidad, de ser buenos, de crear a los hijos.
Creo que eso es lo que me ha enseñado y me gustaría que esta narrativa empiece a calar en Colombia, que se cuenten más historias de personajes como Ciro. Creo que el país lo necesita, creo que llevamos años contando historias de matones y creo que es hora de pasar a otra narrativa. ¿No? Contamos historias de matones con mucha frecuencia, que es lo que más nos gusta. No, la historia de matones está relacionada con lo que decía León de rentas criminales. Hemos encontrado que frente al tema de la vinculación hoy de menores de edad a actividades ilegales, que es como el tema de hoy, ya no es el reclutamiento como lo conocíamos, sino el uso y la utilización. Y uno de los factores, además del económico que tú ya mencionabas, es esa cultura de la ilegalidad, esa cultura del dinero fácil, esa cultura que está muy... O de las armas, ¿no? Porque de las armas, muchos el niños, de las armas. o sea, muchos jóvenes, de los miles que yo he entrevistado, por lo menos para que se metieron en la guerrilla, se metían era porque les gustaban las armas. Mucho que ver con eso. Llegaba un señor comandante a un pueblo con las armas y les parecía que eso era un acto de poder, ¿no? Era algo que les daba poder. Y hoy es más fuerte eso, con estas vinculaciones, digamos, más express en ciudades y en ciertos municipios del país. Y sobre todo también digamos, a comercio de Nosotros personas. estamos haciendo con Colombia Joven una investigación sobre mercados ilegales y jóvenes. Y pues es muy doloroso comprobar que en realidad hay más, en este momento, los dos renglones que emplean más gente en el campo son la caficultura, 550.000 familias, y la ganadería, 450.000 familias. Estamos encontrando que el otro gran renglón que vincula a jóvenes son todas estas economías ilegales. Entonces uno ve jóvenes y adolescentes trabajándole a eso. En el caso de Duraba, por ejemplo, a un adolescente le pagan entre 600 y 1 millón de pesos, le dan una moto y un radio para cumplir labores de campanero sin arma. En Buritigá son miles de adolescentes metidos en estas minerías ilegales e informales, y entonces uno ve un drama enorme y un reto enorme de la sociedad colombiana para sacar de estas economías ilegales a los jóvenes. Las disidencias también están volviendo a reclutar. Claro, es que de las FARC. Digamos, es que los jóvenes y adolescentes son, digamos, los protagonistas de la guerra. En la guerrilla, pues los dirigentes son los viejos, pero de ahí para abajo, de un staff de dirigentes, por un dirigente viejo hay 10 jóvenes o adolescentes que están en la guerra, porque la guerra la hacen los jóvenes, porque para hacer todas esas travesías de un lado a otro. Una persona es vieja realmente en la guerra de guerrillas a los 30 años. Sí. Cuando yo estaba, la primera cosa que cuando llegué ya tenía 30 años. Entonces los jóvenes me decían, ya era viejo, y bueno, y las mujeres son viejas a los 20. Le decían el cucho. Yo, primera vez que oí cuando me dijeron, ¿el cucho? Yo dije, ¿pero cuál cucho? El cucho, porque los otros eran unos pelados. Entonces, es que podríamos decir que la mayoría de los miembros del secretariado entraron también a los 16 años. Hicieron todo el curso, o sea, todos han entrado. Marulanda entró a los 20 años, y ya era porque era un joven. Pero de resto, la mayoría... pues Gavino entró de 13 años, el jefe del ELN, 13 años. Y fue reclutado por Fabio Castaño, y la mayoría son entre 13 y 16 años. Eso es uno de los temas que... Pero yo quería terminar con esto, porque ya se nos está acabando el tiempo, con una reflexión como de país. ¿Será que nosotros sí sabemos lo que nos pasó o no queremos contarlo? O sea, lo pregunto porque hay una intención de sacar historias de Pablo Escobar, de Carlos Castaño, bueno, Narcos ha hecho series y series contando qué fue lo que pasó en el cartel de Medellín, el cartel de Cali. Pero estas historias, que son las historias, verdad, que hasta ahora empiezan a salir, Miguel, sí nos interesan. Eso es lo que... O sea, ¿por qué no nos interesan sino ahora? Nos debieron haber interesado antes. O sea, ¿por qué esta realidad que es tan
tosuda y tan evidente, es tan difícil de sacar? ¿Qué intereses están en contra de esto? Yo creo que esta es la película que nosotros nunca quisimos ver y que ya nos tocó verla. Digamos, yo también creo que ya no hay vuelta atrás, nos tocó verla, es una obligación verla, por eso digo, se tendría que mostrar en los colegios, en las universidades, los medios de comunicación, porque tiene una, digamos, es también un tema comercial, tiene una vida restringida en carteleras, entiendo, Miguel, que estamos ahí sufriendo para que se mantenga en ¿Y carteleras. cómo le ha ido en carteleras? Bien, estamos ya empezando cuarta semana, entonces digamos para un documental independiente del conflicto colombiano me parece que ha estado bien, ha Muy tenido bien. muy buena recepción del público, sí. Muy bien. En boca a boca. Porque es una, yo no sé si se podrá hacer cosas de esas, no sé cómo se le ocurrió a Miguel, no sé cómo es eso, pero es una creación excepcional. Sí. Ahora, ojalá haya muchos ejemplos, aquí hay una creatividad muy grande. ¿Qué vende? Siempre vende, digamos, hasta ahora han vendido Los Sicarios, hasta ahora lo que vende son estos personajes perversos. No, y además totalmente predecibles, que eso no ocurre, o sea, todo ha sido tan complejo, una guerra de 50 años o más. Pero esto es una obra produce de arte. Una cantidad esto de complejidad. Es una obra de arte que muestra un personaje complejísimo, es que Ciro es complejísimo en toda su... porque uno dice, ¿cómo así? ¿Ese señor cómo hace eso? ¿Cómo? ¿Usted cómo se definiría así? ¿Cómo se definiría, además de ser un luchador? Paciente. En algún momento usted no se desesperó y dijo, carajo, yo me quiero, mejor dicho, quiero coger las armas, irme a donde sea, o a la SAUC, o a la guerrilla. No, nunca, porque le he tenido miedo, mucho. Más bien, si en algún momento siente uno ganas como de desaparecer, como de... porque me he sentido solo. Sin embargo, nos hemos dado mucha fuerza con el hijo. Sí. El hijo ha sido la persona que... la vida mía, después de haber desaparecido el resto de familia, lo único que me queda es mi hijo y la nieta. Digo, tengo por quién vivir y hay que seguir adelante. ¿Cuántos años tiene usted? 65. Bueno, pues, y está contento con la nieta. Inmensamente contento, quiero verla crecer y usted qué le dice a al ELN, por ejemplo, que sigue todavía, mejor dicho, insistiendo en seguir la guerra, y qué le dice a las disidencias y a todas estas BACRIM que todavía subsisten por ahí, que son como los herederos de los paramilitares? Pues que están equivocados, porque sobre todo están atentando con gente que no tiene nada que ver con el conflicto y además un país donde está con una economía bien difícil, ellos la están acabando. Entonces sería que lo pensaran y que buscaran un diálogo para que no se siga destruyendo lo que hay. Y a las personas que no han podido hacer lo que usted hizo, que es, digamos, como que madurar ese odio, ¿sí? Y trabajarlo, y ¿qué le dice a esas personas que tienen odio profundo y que los está carcomiendo y que no aceptan muchas cosas que tiene uno que aceptar para poder seguir adelante y lograr la paz en este país? ¿Qué les dice a esas personas? No, que no se dejen llevar por el odio, que busquen un medio donde podamos construir lo que nos queda, que no acabemos con lo que hay. Y que si lo piensan de esa manera, vamos a salir adelante entre todos.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Miguel, por esa idea que tuvo, porque yo creo que es una oportunidad majestuosa para que la gente entienda realmente qué significa el conflicto en Colombia, que no es una guerra no es una guerra simple de buenos y malos, sino una guerra muy compleja, donde está llena de grises y donde a una familia como la de Ciro, pues prácticamente la rodearon todos los actores del conflicto, y no solamente uno, sino todos los actores del conflicto, y fue víctima de todos los actores del conflicto, y sin embargo nos está dando unas lecciones de paciencia y de vida, ¿sí? Mis respetos, Ciro. Muchas gracias. ¿Sí? Casi no puedo con tanta lágrima que me hizo sacar usted aquí, pero la verdad sabe que es muy entrañable lo que usted está diciendo y lo que dice, y como lo dice en el documental de Miguel. Gracias. Yo los invito a ustedes a que vean Ciro y yo, y entiendan un poco qué fue lo que nos pasó, no un poco, entiendan mucho de lo que nos pasó, y a ustedes los agradezco. ¿Alguna palabra final de ustedes, León? Le Paula? toca a Miguel, es que él se lo merece. A Miguel. ver. A ver, yo hice esta película un poco mirando al pasado, tratando de construir futuro. Creo que hice esta película para contar lo que pasó en Colombia para que no se repita, para que los muchachos no se vayan a la guerra más y la nieta de Snyder pueda vivir en otro país. Entonces, hacer memoria para hacer futuro. Ojalá esa nieta tenga todas las posibilidades que usted y su papá, o por lo menos su papá, no tuvieron. Yo espero que usted las tenga, Sí. ¿o no? Gracias. Pues sí, con lo de la paz, pues escuché a alguien que dijo, es mejor una mala paz que una buena guerra. Trae muchas consecuencias y los pacíficos somos más felices. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y vayan a ver Ciro y yo. Muchas gracias, los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas.